del automovilismo, porque hoy ya arrancó con toda la fiesta del Gran Premio de México en diferentes frentes. El primero de ellos fue con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que presentó ya el casco que utilizará el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Llegó la Fórmula 1 a la Ciudad de México y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez arribó ya a nuestro país, mostrándose muy feliz por correr su tercer Gran Premio de México. Espero mi mejor Gran Premio en casa. El año pasado no fue un Gran Premio donde me haya ido muy bien. Entonces, creo que esta temporada llegó muy bien, el equipo también. Como cada año, Checo utiliza un casco con un diseño único y especial para este Gran Premio. En esta ocasión, muestra un emotivo apoyo a México tras los sismos suscitados en el mes de septiembre. Recordar a todo México y a todo el mundo en general que todavía queda mucho por hacer, que ha sido increíble la unión que ha causado todos estos problemas en mi país. La verdad, lo que vivimos fue muy fuerte, pero también ayudó a conocer un México diferente. Y bueno, esto es para recordarles un poco a todo México, que todo México estamos unidos. Durante la temporada, Checo Pérez ha mostrado una gran rivalidad con su compañero Esteban Ocon. En conferencia de prensa platica sobre esta rivalidad. Pero en Fórmula 1 corres para el equipo y eres empleado del equipo, y es quizá un poco lo que costó, ¿no? en el año, y hubo accidentes como el de Bakú, que perdimos muchos puntos, luego en Bélgica, pero a partir de ahí en Bélgica yo creo que fue el peor momento dentro del equipo, y a partir de ahí hablamos Esteban y yo, y creo que ya ahora tenemos una buena relación a partir de Bélgica, y hemos venido trabajando muy bien. Checo está listo ya para hacer rugir el Autódromo Hermanos Rodríguez y buscar seguir sumando puntos. Con imágenes de Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justo después de esta conferencia de prensa, Checo se dio tiempo, se cambió, precisamente se puso los tacos y se puso a jugar fútbol con algunos amigos. Comienzan los festejos de la llegada de la Fórmula 1 a la Ciudad de México, y qué mejor que con un encuentro de fútbol entre pilotos, futbolistas y celebridades, denominado de la pista a la cancha. En el terreno de juego, dos equipos. Por el azul, el capitán Checo Pérez, quien demostró una gran técnica del dominio del balón, anotando 3 goles. Enfrente, el equipo blanco, donde Rubén Omar Romano fue el capitán y estuvo acompañado del piloto Memo Rojas, así como de Esteban Ocon. Bien, la verdad, muy contento, disfruté mucho. A mí me encanta el fútbol y disfruto muchísimo estos momentos. Muy contento de salir un poco de nuestro deporte, del automovilismo, a jugar fútbol, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Obviamente no somos futbolistas, entonces estuvo muy interesante. El objetivo del encuentro fue divertirse y disfrutar de un partido entre amigos, aunque al final el equipo de Rubén Omar Romano venció 19-16 al equipo de Checo Pérez. Con imágenes de Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y quien también dio conferencia de prensa el día de hoy es el virtual campeón de la temporada 2017, el británico Lewis Hamilton, que dice que el próximo domingo va a levantar aquí el título. Sí. Mi plan es ganar. No vine aquí para otra cosa más que para ser el número 1. Estaba pensando ahorita cuando entraba aquí, es cierto, solo necesito terminar en el 5º lugar, pero pensé para mí cómo me sentiría ganando el 5º lugar y no el campeonato mundial. Esta es mi meta para este fin de semana. Va a ser difícil porque Red Bull, Ferrari y nosotros, bueno, la competencia va a estar cerrada, pero me encanta. Si trabajo como lo hice la semana pasada, vamos a ganar este fin de semana. Lo sabe que es muy probable que sea campeón el próximo domingo. Ya lo decía, tiene que quedar dentro de los primeros 5 lugares, lo cual es casi un hecho. Así que habrá campeón el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Partidos de Copa MX, octavos de final. Ya hay 2 invitados más a la siguiente fase. Ya se dieron 2 partidos esta noche. Santos derrotó al Necaxa 2-0 y Pachuca no tuvo piedad y elimina al Zacatepec al derrotarlo 5-0 en la cancha de El Hidalgo. En este momento están jugando los partidos entre Rayados y Leones Negros, que han empatado a 1, y el otro es el clásico tapatío, que lleva empatado a 0
goles. Ahí la gran noticia es que el Atlas ya convocó a Rafael Márquez después de, ¿qué será?, 2 meses de sus problemas legales. Lo han reactivado y hoy ya apareció en la banca y se dice que el próximo fin de semana jugará ya en la liga como titular. Es la información deportiva, Alejandro. Muchas gracias.